El morenista Israel vuelve a debatir con 3 opositores. Ahora, a la gente le gusta cómo está enfrentando la presidenta este tema con Donald Trump. ¿No les parece que nos faltó dignidad? Preferimos estar bien con Donald Trump que darnos de dignos, ¿no? Y de autosuficientes. Bueno, es que la narrativa sí se construyó. La narrativa se construyó de patriotismo, se construyó por eso cuando eso no es así. Pero no es una cuestión de narrativa, Azucena, es una cuestión de realidad. Y el pueblo de México está informado. Decir lo contrario es decir que el pueblo de México está engañado, y no es así. Sí, está el pueblo de México lo ve. 9 millones de personas salieron de la pobreza en el gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel y de la presidenta Claudia. Acaba de sacar un informe, la OCDE, la Unión Europea también, acerca de que 2 millones de personas salieron en México de la pobreza extrema. 9 millones de la pobreza y 2 millones de la pobreza extrema. Eso lo sabe la gente, eso lo vive la gente. En marzo, fue el marzo con mayor empleo en la historia. Más de 224 millones de empleos formales, mejor pagados, sin el outsourcing que había en los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Entonces, eso se vive, Azucena. Entonces, lo que nosotros decimos es, por supuesto que es un logro del gobierno mexicano. Si tú le preguntas a cualquiera de los países que tienen impuestos de importación ahora o a los aranceles que les impuso Donald Trump, cualquiera quisiera tener los beneficios que tiene México, que es el único país al que se le respeta el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, también está Canadá. Por el amor de Dios. A lo que voy es, México sí tiene una posición preferencial. Pero sí tocó Estados Unidos el tratado, pues que el tema automotriz en el tema automotriz, pero no todos los demás. Más del 50% de los bienes que México exporta. Sí, pero también hay excepciones. Entonces, no es así. A lo que voy es, cualquier país quisiera tener el trato preferencial que hoy tiene México frente a Estados Estados Unidos. Sí nos fue menos mal. Es que ya nos ha ido muy mal. Ya nos ha ido muy mal. Pero también ha sido por las buenas negociaciones. No puedo aceptar que digan que México no está haciendo nada cuando prácticamente todas las semanas está ya el ex canciller, ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard, haciendo un trabajo muy cercano con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Sí, el tema no es como para festejar. Claro que no. Pero tampoco es para tirarnos al piso. Es que hay un cambio en el sistema económico mundial que no nos corresponde a nosotros. Pero las acciones de México sí han inhibido el daño o han disminuido los riesgos. Los canadienses tienen un comportamiento absolutamente diferenciado. Les fue igual. No es cierto que la estrategia de Claudia Sheinbaum nos fue igual porque somos los socios más cercanos. Sí, el comportamiento de Canadá es diferencialmente opuesto y le fue igual. Y por eso no son el principal socio comercial de Estados Unidos. Perdóname, Israel. Ni más empleos, según entiendo, Rubén y Emilio. Ni hay crecimiento económico. Ni crecimiento, ¿de dónde ni sacan menos los pobres. datos? O sea, ¿cuáles son? Este es un debate que yo he escuchado expertos que dicen que es con relación a la población. No es que haya un mayor empleo, sino... Son los números más altos. Te voy a dar un dato muy claro. Por cada 1%, por cada punto porcentual que sube un país en crecimiento, son como, este país más bien, como 200,000 empleos. ¿Por cada punto del que no subimos? Por cada punto que sube son 200,000. ¿Y nosotros? No hay crecimiento. No hay crecimiento. Entonces, esa es la más sencilla. O sea, yo les estoy dando los datos que presentaron apenas en marzo del IMSS, precisamente, 224 millones. Perdón. No pueden ser 224 millones, no pueden ser. Somos 130 millones. Es el marzo, con mayor empleo en la historia. Comparas marzo con marzo, pero si comparas... Y estaba yo diciendo 226,000 empleos generados nada más en marzo. Si lees la serie del Tiempo, vas a ver que ese dato no es correcto. Bueno, esos son los datos que se acaban de presentar. Y decir, Azucena, por ejemplo, ahorita decía Rubén que el Plan México es una cuestión de ilusión irrealizable. A ver, si ampliar la autosuficiencia alimentaria, la energética, se aceleran proyectos de infraestructura, se va a acelerar la construcción de vivienda, se impulsa la producción nacional de bienes, fortalecer la fabricación de vehículos, aumentar la producción nacional, adquisición de contratos, programas sociales, pues mucho dinero. ¿Y cuáles fortalecer el salario mínimo? Exacto. El fortalecimiento del mercado interno es uno de los objetivos principales de ¿Pero cómo? este plan. Pues se ha hecho. El problema es que durante los gobiernos del PRI creían que eso era imposible. Por eso entiendo que ellos lo vean como algo imposible. Permíteme, Emilio. Ahorita concluyo. El fortaleimiento del salario, ese es otro objetivo. Ellos durante mucho tiempo dijeron, es imposible. Si tú subes el salario mínimo, vas a crear una inflación, y no sucedió. Y esa es muestra de que sí se puede hacer. Pero no generada por el salario mínimo. ¿Estamos viviendo de puras ilusiones? Pues los costos, eso es una realidad distinta a la que vive el pueblo de México. A ver, les voy a dar. El gobierno del presidente Andrés Manuel fue el único gobierno en los últimos 3 o 4 sexenios anteriores al de él que logró disminuir la deuda. Eso es importante. Claro que sí. Ahí están los datos. Ahí están los datos. Pero no digas eso. Y decir algo. Y claro que sí es así. ¿Dejó la menor deuda? ¿Cuánto? No tengo ahorita el dato, pero con todo gusto se los voy a proporcionar. Pero sí una disminución. Nada más decir esto. Permíteme. Si no fuera así, ¿cuál es uno de los indicadores más fuertes
fuertes para demostrar que la economía de México va bien, pues cuando asciendes varios lugares hasta llegar a la 12ª posición en la economía mundial, algo que no tenía México y se logró en el gobierno del presidente. Eso no lo quieren aceptar. Pero bueno, ¿con quién? Pues si tú no aceptas la deuda. Entonces, decir, no, a ver, por supuesto, todos los gobiernos. Bueno, les vamos a dar el dato. Pero, a ver, yo lo que sí digo es evidente que los indicadores demuestran que la economía va bien. Lo que está sucediendo sí efectivamente, el crecimiento proyectado sí efectivamente es del 0.6 para este año, pero es derivado de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. No es un tema que sea responsabilidad de México, pero se está trabajando, Azucena. Ahora, el fortalecimiento del sector energético, que también es uno de los puntos del Plan México que presentó la doctora, pues es precisamente porque hubo un desmantelamiento, por ejemplo, de la CFE. Por supuesto, querían desaparecer a Pemex para dejarlo en privados. Esa es la gran diferencia. Hace un momento hablaban. Bueno, les podemos demostrar también la deuda que tuvieron de Pemex en los sexenios de Peña Nieto. Ahorita les doy los datos. Respuesta a lo que está comentando ahorita de Pemex, que es muy evidente. Mira, cuando Salinas llegó, Pemex tenía una deuda de 3,000 millones de dólares. Cuando se va Salinas, llega Fox, tenía la deuda ya de 12,500 millones de dólares. Cuando se va Peña, estaba en 103,000 millones de dólares. Es decir, un crecimiento de la deuda de Pemex de 830% durante todo el periodo neoliberal, comenzando con Salinas y terminando con Peña. Cuando llega el presidente Andrés Manuel, la deuda de Pemex era de 103,000 millones de dólares y termina el sexenio del presidente Andrés Manuel con 97,000 millones de dólares. Es decir, una reducción, el único de 103,000 millones a 97,000 millones. 97,000, una reducción del 7.5%, mientras en los gobiernos neoliberales más del 830% de crecimiento de la deuda de Pemex. Y sucede lo mismo con la deuda. Y ahora ustedes lo defienden. Entonces, llénense la boca, pero sean honestos intelectualmente y digan que defienden el modelo liberal. ¿Por qué? Porque actualmente el Tratado de Libre Comercio ya no es de saqueo como en el tiempo pero por el amor de Dios, donde venían empresas y se llevaban todos los recursos minerales de México por la corrupción que había en los gobiernos del PRI y del PAN. El TEMEC es más proteccionista a favor de Estados Unidos que el TLC. Sí, por el amor de Dios. Si el TEMEC lo hizo Trump, él lo hizo, es más proteccionista a favor de Estados Unidos. ¿Quién puede pensar ahora que el comercio internacional no favorece el crecimiento de los países? ¿Quién puede sostener lo contrario? ¿Quién puede sostener lo contrario? Y la izquierda que tú dices representar decía eso. Él no está cerrando su comercio internacional. Él está tomando esa medida porque quiere fortalecer la industrialización en su país. Pero a lo que yo voy es a ver. O sea, a favor del comercio internacional, por supuesto. La gran diferencia es que en los gobiernos del PRI y del PAN se permitía que empresas extranjeras de petróleo españolas, luego por eso se iban allá a dirigir algunos expresidentes y ser también CEO de ciertas empresas españolas, entonces venían a saquear y eso se acabó con el gobierno del presidente Andrés Manuel. Esa es la gran diferencia. No es ninguna diferencia. Los salarios también se permitía que México hubiera una mano de obra barata para que vinieran aquí inversiones a explotar a los trabajadores mexicanos y eso también se terminó. Ante los sexenios pasados, previos a la Cuarta Transformación, todos los programas sociales nunca llegaban de manera directa, había intermediarios, había corporativismo y eso impedía que el dinero llegara al campo. Abandonaron el campo, abandonaron a Pemex, abandonaron a CFE y se están retirando. Gracias. Bonita semana. Caray, la verdad, siguen sin entender. Cada que dice una cosa Israel, la cuestiona la mediadora, pero cuando este par de farsantes dicen cualquier cosa, no los desmiente, los deja hablar libremente. Y, por ejemplo, cuando hacen una crítica válida al gobierno, ahí es para que la mediadora diga, oye, pero ustedes tampoco hicieron bien las cosas, o ya estuvieron y no pudieron nada, cero cuestionamientos, los trata como si nunca hubieran estado en el poder, ese par de farsantes. Ahora, es lo mismo, o sea, Israel calla y uno lo ataca. Le toca hablar a Israel, pero luego el otro lo ataca, o sea, es una cosa que pues no tiene descanso, ¿no? Entonces debe haber ahí un equilibrio, pero pues siguen sin entender. Sabes perfectamente que Emilio cada que abra la boca le va a pegar a la 4T, está en su ADN, su naturaleza, siempre le ha pegado López Obrador y lo traes allá a la mesa. Eso es para que tengas allá a Rubén contra Israel nada más, pero bueno, metes ahí a alguien de la sociedad civil, un farsante, cuando debería haber alguien del PT o del Verde ahí, para que cuando descanse Israel, también él, esa mujer u hombre de la 4T también le pegue al PRI y al PAN, pero bueno, no hay democracia en los medios. Me dio mucho gusto que Claudia Sheinbaum sigue haciendo cosas buenas, pues ahora con lo de la música, que quiere hacer un convenio para que la música pues sea alegre, la música mexicana, y no haya letras para apoyar a los grupos criminales, no glorificarlos, ¿verdad? Porque pues llegan al extremo de colgar en mantos a señores del crimen organizado como si fueran buenas personas. Eso no, han causado mucho dolor en este país. Entonces sí, a la libre expresión, pero no
apoyando a personas desde la música a gente que le ha hecho daño a este país. Eso no está bien, no está bien. También pues lo de las clases de box, no descansa la presidenta, estuvo ayer en Michoacán, va a ir a la reunión de la CELAC, no se va a interrumpir la mañanera el miércoles, va a haber mañanera sin ella. Como dice ella, mediodía voy a estar fuera de México y ya es mucho, y me da mucho gusto. Por lo de las clases de box, no, porque se llenó el Zócalo, tiene gran convocatoria. La presidenta Sheinbaum no quería terminar el video sin decir que se cumplen 20 años del desafuero de López Obrador. Como bien dice la presidenta, el líder político más importante de la época moderna, comparado con Lázaro Cárdenas. Eso le duele mucho a los opositores. Como dice Israel, ¿qué quieren que haga México? Que desdiga a Trump. Mira lo que está causando, todo el daño que está causando a nivel mundial, y quieren que México se levante y se pare y le haga guerra a Trump. No se puede. No se puede, porque somos una economía más pequeña, tenemos que integrarnos, claro, cooperando, no subordinándonos. Dime qué opinas tú. Hasta luego.